Hola queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenido en este especial navideño. Hoy día vamos a hacer artesanía para Navidad. Especialmente vamos a hacer 4 tallados divertidos para la Navidad. Y lo mejor es que son muy sencillos. Así que sin más, vamos a comprar nuestra madera. Me gasté todo en los juguetes. Bueno, entonces recuperaremos madera. Muy bien, para nuestro tallado navideño vamos a utilizar esta plantilla. Te la voy a dejar en la descripción del video si tú lo quieres descargar. No son dibujos míos, son diseños que encontré en internet y lo repasé con lápiz para poder sacar esa plantilla sencilla. Pasaremos el diseño a la madera con papel carbón. Para los diseños un poco más complicados, dibujaremos la frente y el perfil. Para eso utilizaremos nuestra escuadra para hacer corresponder el dibujo de frente y de perfil. Tomaremos las medidas y reportaremos. Nos queda recortar nuestros bloques. Para eso nada mejor que una sierra caladora. En este caso no tengo ese material y es muy probable que tú en tu casa tampoco lo tenga, así que te propongo recortar los trozos más chicos posible y luego desbastaremos con gubias y cuchillo, de poco a poco. Para este último diseño agregaré un toque personal, el saco de juguete. Para nuestros dos primeros diseños va a ser una talla de bajo relieve y como son piezas chiquitas, para sujetarlas vamos a utilizar una técnica de tallista. Esa técnica consiste en pegar nuestra pieza a una tabla de madera más grande que podremos sujetar. Los vamos a pegar con cola blanca y entre la tabla grande y nuestra pieza de madera dejaremos un trozo de papel o de periódico. Aplicamos unos cuantos puntos de cola sobre la madera. Luego ponemos el papel y aplicamos de nuevo unos puntos sobre el papel para pegarlo a la mesa de madera. Prensamos todo y dejamos secar entre 2 a 4 hasta 5 horas. Eso depende de la calidad de tu pegamento blanco. Te recomiendo hacerlo en la mañana para la tarde. Ahora procedemos a desbastar nuestras piezas, o sea, quitar todo el contorno con nuestras gubias y cuchillo, ya que no tenemos sierra caladora. Durante el desbaste se me despegaron las piezas, ya que no esperé lo suficiente para que seque, pero aprovecharé para hacer unos contornos con el cuchillo. Para desbastar los bloques un poco más grandes utilizaremos el serrucho, cuchillo y las gubias con maceta.
Vamos a empezar a tallar nuestro diseño más sencillo, el árbol de Navidad. ¡Oh, oh, 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 oh! Empezaremos por tallar nuestro diseño más sencillo, el árbol de Navidad. Para eso cortaremos con un cuchillo justo sobre las líneas horizontales. Una vez que hemos tallado, vendremos con una gubia plana a rebajar en diagonal para crear las capas de rama. Luego volveremos a pasar una segunda vez con el cuchillo para marcar un poco más profundo y seguiremos así cavando un poco más profundo con la gubia plana. Seguimos así hasta la profundidad deseada. Por último, tratemos de dar una cierta textura haciendo marcas con una media caña. Ahora, otro diseño un poquito más complicado, mi bonito rostro. Para tallar el rostro, al empiezo procederemos de la misma manera que para tallar el árbol. Vamos a repasar con el cuchillo las líneas horizontales y con la gubia plana vamos a tallar en diagonal hacia el fondo. Con nuestra plantilla repasamos las líneas de los ojos y la nariz para poder delinear nuestra nariz con el cuchillo. Volvemos a marcar los ojos y los pliegues de la barba. Con el cuchillo señalamos las líneas y vamos a acabar los ojos. Terminamos dando los últimos detalles y redondeando las esquinas que deben estar más redondas. Para despegar nuestras piezas utilizaremos una gubia plana o un formón. Con eso haremos palanca debajo de la pieza, haciendo fuerza poco a poco para no romper nuestra pieza al despegar. La hoja de papel va a permitir a la pieza despegarse de poco a poco. Limpiaremos nuestras piezas con el cuchillo y una lija 120, solamente para sacar las astillas o algunas imperfecciones. Evitaremos de lijar demasiado para no quitar las marcas de cuchillo que le da su toque wood carving y así que se nota que está hecho a mano. Pasamos a tallado bulto redondo, pero sencillito. Y vamos a tallarme por completo. Para este bulto redondo, sencillamente empezaremos como nuestro árbol y nuestra cara. Vamos a marcar con el cuchillo las líneas horizontales y con la gubia plana vamos a acabar en diagonal hacia el fondo. Eso nos permitirá marcar los diferentes relieves. Como para nuestra talla de rostro, delineamos la nariz y cabemos alrededor.
A continuación también redondearemos las esquinas, ya que es una escultura que se va a ver bajo todos los ángulos. Dibujamos la continuidad de nuestras líneas en los costados y en la espalda para poder luego marcar con nuestro cuchillo y marcar los niveles con nuestra gubia plana. Terminemos con los detalles marcando la barba, bigote, haciendo textura a la ropa y marcando los pliegues de la ropa. Terminamos con ese tallado un poco más desafiante. Yo tratando de entrar en la chimenea para traer tus regalos. ¡Ho, ho, ho, ho! Afinaremos el desbaste para acercarnos a la forma final. Dibujamos los ladrillos y los marcamos con el cuchillo. Gracias a nuestra plantilla volvemos a dibujar nuestro perfil y vendremos afinando los contornos con nuestro cuchillo. Redondeamos los ángulos para que se puedan ver armoniosamente de todos los ángulos y hacemos resaltar los relieves del cordón de la cintura de Papá Noel. Hacemos los trazos para afinar nuestros botines. Y hacemos los detalles del bolso de regalos.
terminamos con los detalles redondeando las partes angulosas y haciendo las marcas de la ropa. También podremos dar texturas en algunas partes. Para terminar con los colores, vamos a pasar primero una capa blanca. En este caso utilizo pintura selladora de pared, pero muy bien puede utilizar también pintura acrílica. Pasaremos una primera capa y luego con un pincel seco tendremos cuidado a retirar todos los excedentes de pinturas para que no nos vaya a tapar los pequeños relieves. Perforemos nuestros diseños planos para poder pasarle una soguita y hacerle unos colgantes. Para los colores con pintura acrílica o témpera va muy bien. Para terminar, aplicaremos un barniz, pasaremos una capa y luego, igual que para la pintura blanca, un pincel seco para retirar los excedentes. En este caso estoy utilizando un barniz de carpintería, le da un toque un poco más amarillento y un poco más antiguo. Si quiere lograr realmente un efecto súper transparente, le recomiendo mejor barniz al agua. Muy bien, espero que te haya gustado el video. Si es el caso, deja un buen like en los comentarios, suscríbete al canal y dale click a la campanita. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao!